Entonces, nuevamente la doctora Carolina Olano, sospecha de sangrado de intestino delgado. La doctora es doctora en medicina interna de la Universidad de la República de Uruguay, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, máster en educación de la misma universidad ORT, profesora de gastroenterología clínica de la Universidad de la República y docente del programa Train the Trains, miembro del comité de guías para enfermedad celíaca. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias por esta invitación. Y bueno, en Uruguay decimos no querían sopa, 2 platos, me van a tener que escuchar de nuevo enseguidita. Así que vamos a hablar del sangrado de intestino delgado. Y el término de sangrado de intestino delgado ha cambiado recientemente. Antes lo llamábamos sangrado oscuro, hemorragia media. Desde el año 2015 el American College of Gastroenterology resolvió o planteó este cambio en la nomenclatura y lo llamó sospecha de sangrado de intestino delgado, aquel sangrado que persiste o reaparece después de una videogastroscopía y una colonoscopía negativas. Puede ser de forma oculta, a forma de presentación de anemia o aparente con una forma de presentación con melenas o enterorragia. Este tipo de sangrado representa únicamente el 5 al 10% de todos los sangrados digestivos, pero cuando existe realmente en algunas ocasiones se transforma en un problema diagnóstico y terapéutico, así que es bueno repasar un poquito estos conceptos. 40 a 75% de esta sospecha de sangrado de intestino delgado está justamente en el intestino delgado y uno puede decir, pero eso parece un trabalenguas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay un porcentaje no despreciable de pacientes que aún después de una gastroscopía y una colonoscopía negativas, en realidad la causa del sangrado está al alcance del endoscopio tradicional y no es identificado en una primera endoscopía. Por lo tanto, en algunas situaciones se plantea repetir los estudios endoscópicos si es necesario o si el paciente no está en las mejores condiciones de preparación para descartar justamente estas situaciones. El diagnóstico se basa mayormente en lo que es la endoscopía de intestino delgado, que es la cápsula endoscópica y la enteroscopía. Las etiologías de esta sospecha de sangrado de intestino delgado es mayormente las lesiones vasculares. En Occidente la causa más frecuente son las lesiones vasculares, pero en Oriente se plantea que son las lesiones inflamatorias, lesiones ulceradas, las lesiones autoinmunes, y después hay otro tipo de causas como las infecciones, los tumores o los pólipos. Ven ahí algunas de las imágenes. Todas las imágenes que van a aparecer en la presentación son casos de nuestra casuística en el Hospital de Clínicas en Montevideo. Las lesiones vasculares se pueden dividir a su vez en lesiones adquiridas o esporádicas, como las angioctasias, que es la causa más frecuente, las lesiones de Dieulafoy, las flebectasias, las varices. Otro tipo de lesiones vasculares son las lesiones asociadas a enfermedades congénitas o adquiridas o sistémicas, como son, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Heyde o tantas otras que pueden verse asociadas a lesiones vasculares. Y finalmente, los tumores vasculares que pueden ser benignos, como los hemangiomas, o malignos, como un Kaposi, por ejemplo, o un angiosarcoma, entre otros. Dentro de las primeras, las lesiones adquiridas o esporádicas, veamos que las angioctasias, como decíamos, son las más frecuentes y desde el punto de vista fisiopatológico existe un aumento de contractilidad de la pared muscular, de intestinal, que provoca una obstrucción de la vena perforante y esa contracción permanente y sostenida hace que se produzca una rémora, una dilatación anterior de los vasos sanguíneos y esto va a provocar una isquemia por la propia contracción también de la pared muscular, una isquemia de la mucosa, de la submucosa. Esto va a llevar a la proliferación dependiente del factor de crecimiento vascular. Eso aumenta la angiogénesis y produce la formación de nuevos vasos con la aparición de estas lesiones vasculares a nivel de la pared del intestino delgado que provocan pueden presentarse a forma de anemia o enterorragia, como decíamos. Los otros tipos de lesiones son las lesiones de Dieulafoy, que es una lesión vascular más o menos frecuente, más infrecuente, y que se trata
trata de una arteriola submucosa que tiene un recorrido tortuoso con un diámetro que es muchas veces hasta 10 veces mayor de lo habitual y que realmente provoca sangrados extremadamente importantes. Puede encontrarse, como ustedes ya saben, a nivel de cualquier sector del tubo digestivo, pero cuando existe a nivel del intestino delgado puede ser difícil de encontrar, pero también fundamentalmente de tratar, a menos que tengamos al doctor Landaeta o la doctora Díaz, mis maestros de enteroscopía realmente, para poder tratarlos. Las flebectasias son otras causas. Recién Carla hablaba de la enteropatía portal, las varices a nivel del intestino delgado, pero también nosotros publicamos una casuística acerca de estas flebectasias que no llegan a conformar varices esofágicas, varices intestinales, pero sí pequeños botones vasculares que cuando son múltiples, que pueden estar en el contexto de un síndrome de nevus azul, es decir, cuando se asocian a lesiones también en piel, pero pueden verse únicamente en el intestino delgado y provocar sangrados intermitentes que pueden ser la causa de anemia o de enterorragia. El otro tipo de lesiones vasculares son aquellas que dijimos asociadas a enfermedades congénitas y dentro de ellas la estenosis aórtica o la enfermedad de von Willebrand o la enfermedad renal crónica. Y veamos que la fisiopatología inicial es igual a la de cualquier angioectasia, pero en este caso, en la estenosis aórtica se suma una disminución del gasto cardíaco y la aparición de multímeros de von Willebrand que van a llevar a mayor isquemia de la mucosa, proliferación dependiente del factor de crecimiento vascular en estas enfermedades, lo que va a profundizar la fisiopatología y favorecer la aparición de las angioectasias. En la enfermedad renal crónica, por factores intrínsecos y extrínsecos de la propia enfermedad, las propias drogas que se utilizan en estos casos y una eritropoyetina baja, todo esto también provoca además una disminución de la agregación y adhesión plaquetaria que van a coadyuvar en la fisiopatología de esta enfermedad. La enfermedad de Rendy-Osler-Weber, que es también conocida como la telangiectasia hemorrágica hereditaria, es una enfermedad que tiene una herencia autosómica dominante y que produce la dilatación de capilares y de la unión arteriovenosa, y esto produce dos cosas: manifestaciones vasculares periféricas como telangiectasias cutáneo-mucosas, y ahí vemos la foto de un paciente nuestro donde se ven en los labios claramente esas telangiectasias que se ven en mucosas, pero también en piel, a lo largo de todo el tubo digestivo, pero también respiratorio, y fístulas arteriovenosas viscerales, fundamentalmente en el pulmón y en el hígado. Esta enfermedad tiene criterios diagnósticos, como son los criterios de Curazao. Con 3 o 4 criterios diagnósticos se confirma esta enfermedad y fundamentalmente es la presencia de epístasis. Estos pacientes tienen una anemia crónica y epístasis recidivantes, pero también la presencia de las telangiectasias cutáneas que se ven en dedos, labios y en las mucosas, en la mucosa oral o en la del aparato digestivo. Tienen una presentación familiar porque decíamos que tiene una herencia autosómica dominante y tiene también la presencia de otras malformaciones, como decíamos, en órganos internos como el pulmón o el hígado. El estudio genético de los genes relacionados de la enfermedad confirman el diagnóstico y es bien importante cuando tenemos la sospecha realizar el diagnóstico, que realmente tienen un pronóstico bastante pobre porque son pacientes que fallecen por las complicaciones secundarias a esta enfermedad. Los tumores vasculares, como decíamos, que pueden ser benignos o malignos. Dentro de las lesiones benignas, los tumores benignos, ahí está la foto de un paciente al que le hicimos una cápsula endoscópica y encontramos esta lesión que en principio no sabíamos que era un tumor benigno, lo planteamos como un tumor probablemente maligno, pero terminó siendo un hemangioma cavernoso, que son los más frecuentes. Son tumores benignos, raros, congénitos, de origen vascular, que involucran, que pueden y que involucionan, lo pueden tener los pacientes, involucionan después del parto o pueden persistir en algunos casos, como el de este paciente, que se hace sintomático ya en edades más avanzadas de la vida. Pueden ser cavernosos, los más frecuentes, capilares o mixtos, y bueno, el tratamiento en estos casos es quirúrgico con la resección de la lesión.
Las enfermedades inflamatorias o autoinmunes, fundamentalmente la más frecuente, la enteropatía por AINE, que nos vamos a detener específicamente en esta enfermedad porque es extremadamente frecuente e importante, y muchas veces nosotros con algunas medidas terapéuticas realmente lejos de favorecerla la profundizamos, así que tenemos que tener en cuenta eso. Pero otras enfermedades como la enfermedad de Crohn, la enteritis actínica, las úlceras idiopáticas, la enteritis eosinofílica o otras tantas como las úlceras de la anastomosis, la enfermedad de Behçet o la amiloidosis, como hoy también se mencionaba, pueden ser causas de sangrado de intestino delgado, y por lo tanto cuando nos encontramos a estas lesiones inflamatorias hay que tratar de, encontrar a ver si podemos solamente con la historia clínica del paciente más estas lesiones, y si es posible la biopsia, que no siempre es posible, orientar el diagnóstico. Como decíamos, la enteropatía por antiinflamatorios o por aspirina es bien frecuente porque sabemos que hay 30 millones de personas en el mundo que consumen AINES o más, y que ustedes saben que son de venta libre la mayoría, por lo tanto no necesitan una prescripción médica y el consumo cada vez es mayor. Se presenta un 40% son mayores de 60 años, pero cada vez más los jóvenes toman antiinflamatorios por distintas razones, dolores musculares, así que lo tenemos que sospechar siempre. En algunas series, por ejemplo, se ha encontrado que pacientes que consumen antiinflamatorios muestran úlceras en el intestino delgado con una diferencia de 0,6% en los controles que no tomaban a 8%, aún siendo asintomáticos. Así que lo tenemos que tener en cuenta en todo, fundamentalmente los consumidores de antiinflamatorios. La afectación más importante se ve, como muestra el dibujo, en un 67% en el ilion, pero el segundo lugar de afectación es el duodeno y el yeyuno proximal, así que es ahí donde vamos fundamentalmente a buscar estas lesiones. La patogenia de esta enfermedad es muy interesante, ya que difiere completamente de la patogenia de las lesiones por antiinflamatorios en otros sectores del tubo digestivo. Así que en esta tenemos que tener presente que hay una afectación, hay un daño directo de los antiinflamatorios sobre la mucosa, pero lo que producen fundamentalmente es una disminución de la permeabilidad, disminución de la secreción de mucus, de la motilidad, pero fundamentalmente de la permeabilidad entre las células epiteliales, y eso produce el ingreso de sustancias, de bacterias y de sustancias, por ejemplo, como los ácidos biliares, que son extremadamente dañinos del epitelio, y por lo tanto esa invasión bacteriana de ácidos biliares y de otras sustancias provoca daño a nivel de la mucosa y estas úlceras que vamos a ver en el intestino delgado. Pero algo que todavía es extremadamente más interesante es que todos estos antiinflamatorios pasan a través de la circulación enterohepática y quedan recorriendo y entrando del intestino por la circulación enterohepática por más de 6 meses. Por lo tanto, la supresión de estos fármacos a veces no soluciona el problema de manera rápida, así que hay que también tenerlo en cuenta. Las infecciones que pueden provocar hemorragia son múltiples: la enfermedad de Whipple, la estrongiloidiosis, el citomegalovirus. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta en pacientes inmunosuprimidos, fundamentalmente cuando los CD4 son bajos y tienen estas infecciones que pueden ser oportunistas. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta, y como también se mencionaba hoy más temprano, tengamos presente siempre que cada vez más hay en el mundo el Mycobacterium tuberculosis, que tenemos cada vez más casos y con más dificultad para el tratamiento por la resistencia a los fármacos. En cuanto a los tumores, hoy mencionábamos los tumores vasculares, pero también hay otros tumores benignos que pueden ulcerarse y sangrar, tumores primarios, epiteliales como el adenocarcinoma o el linfoma, y también subepiteliales como el GIST o los carcinoides, que pueden también erosionarse y sangrar. También hay que recordar, y que esto es muy importante porque no siempre se tiene presente, que el intestino delgado es el asiento de metástasis de otros tumores, y los más frecuentes son los tumores de mama, los melanomas, que a veces incluso no han sido diagnosticados antes en piel y que son amelánicos la mayoría de las veces en intestino delgado, o sea que no esperemos buscar tumores oscuros, sino que cualquier tipo de tumor puede ser una metástasis de un melanoma, o el tumor renal,
como también forma de presentación del tumor secundario. Los pólipos pueden ser perfectamente causa de sangrado intestinal, pólipos inflamatorios, pólipos aislados, como son los pólipos juveniles que se ven inclusive más en los niños, pero también los pólipos que conforman los síndromes polipósicos. Hoy mencionaba Carla el Peutz-Jeghers, pero también la poliposis adenomatosa familiar o el Cronkite-Canada o el síndrome de Gardner, que todos tienen afectación o pólipos a nivel del intestino delgado. El divertículo de Meckel, clásico, que pensamos siempre en los niños, cuidado, que también lo encontramos en los adultos, incluso en los mayores de 50 años, se han reportado, nosotros hemos reportado y hemos también publicado casos de divertículo de Meckel en pacientes adultos, así que hay que tenerlo presente, y los pseudodivertículos, ya que se erosiona a nivel del cuello y puede haber algún vaso que provoque estos sangrados. Entonces, haciendo un pequeño resumen, en la etiología en los mayores de 40 años siempre vamos a pensar en lesiones vasculares primero, en úlceras y erosiones fundamentalmente por antiinflamatorios, tumores o lesiones de Dieulafoy, dependiendo de la forma de presentación. Y en los menores de 40 años pensamos en las úlceras y erosiones, que pueden ser de tipo inflamatorias o por fármacos también, lesiones de Dieulafoy, divertículo de Meckel o tumores. Así que tenemos que revisar todas las etiologías para saber de lo que estamos hablando. El diagnóstico, la cápsula endoscópica es la primera línea para la detección de estas lesiones, fundamentalmente en los pacientes que están estables hemodinámicamente, y como todos sabemos existen varios tipos de cápsulas que tienen las prestaciones similares y que han competido en estudios cabeza a cabeza, y realmente todas son similares. Pero lo que sí hemos visto es que las que han evolucionado en sus distintas series, hemos visto un cambio en la calidad de las imágenes. Esta era la original, la cápsula PILCAM SB. Miren la calidad de la imagen. Luego evolucionó la SB2, donde vemos una mejoría en la calidad, donde podemos ver un poquito más las vellosidades intestinales. Y fíjense la SB3 que vemos ahora, donde realmente el detalle es mucho mayor, y eso nos permite realmente tener un diagnóstico más preciso y mejor. El rendimiento de la cápsula en el sangrado intestino delgado es alto, que va en distintas series de 38 a 83%, tiene una altísima sensibilidad y especificidad que se compara con la enteroscopía intraoperatoria, y tiene un mayor rendimiento que la enteroscopía por pulsión y la radiografía, la radiografía contrastada, que obviamente en estos casos tiene muchísimo menos rendimiento. Y bueno, tiene un rendimiento que puede ser mayor o similar, depende de las series con las tomografías y angiografías, dependiendo también de la lesión, y tiene un rendimiento similar a la enteroscopía doble balón, y que obviamente es complementaria, como lo decía claramente hoy Carla, son estudios complementarios. Lo que sí se vio es que cuando se habla de los altos costos que tiene la cápsula endoscópica, no se tiene en cuenta que en los estudios de costo-efectividad, este es un trabajo característico o clásico de Marmo y colaboradores, que mostraron que cuando los pacientes son ingresados muchas veces, necesitan muchos estudios, necesitan muchas transfusiones y muchas internaciones. Cuando uno pasa la línea y ve todo lo que gastó en ese paciente, es mucho más redituable hacer la cápsula endoscópica y hacer el diagnóstico de la lesión en la primera internación, que realmente seguir gastando y no tener un diagnóstico. El rendimiento depende de la presentación, y tenemos un mayor rendimiento cuando el paciente tiene un sangrado activo, un sangrado que tiene una presentación evidente cuando está en ese momento sangrando, que cuando ha dejado de sangrar o cuando tiene un sangrado oculto. ¿Y cuándo entonces pensaríamos que este paciente va a tener mayor rendimiento para la cápsula? Es en ese paciente en el que ha tenido un sangrado reciente de 24 a 72 horas, que es evidente, que tiene una edad avanzada, que está hospitalizado, que es de sexo masculino, que tiene comorbilidad renal o hepática y que tiene uso de anticoagulantes. Esto se ha demostrado por regresiones logísticas que tiene un mayor rendimiento la cápsula endoscópica para encontrar el diagnóstico. Nosotros hace unos años hicimos un corte de pacientes con anemia y encontramos un rendimiento diagnóstico de 50% en nuestros pacientes, con más frecuencia de angioctasias, y que la
los factores de riesgo eran ser de sexo masculino, la edad mayor de 60 años y una hemoglobina baja, y en los pacientes con sangrado activo teníamos un 62% de hallazgos significativos, más frecuencia también de angiectasias, y también como factores de riesgo el sexo masculino, la edad mayor de 65 años se asociaron con mayores hallazgos. No voy a profundizar porque Carla realmente ha hecho una presentación maravillosa sobre la enteroscopía y cómo usarla, los distintos tipos de enteroscopía y la nueva, la enteroscopía motorizada por espiral, en la que nuestra colega, la doctora Begoña González Suárez tiene una experiencia enorme, así que ella ha tenido unas claras resultados, excelentes resultados. Así que esta novedad, Carla, que me acabo de enterar que lo van a sacar del mercado, me diste una noticia, así que bueno, esperemos a ver qué pasa. La clasificación de Yamamoto, que permitió diferenciar los tipos de lesiones a nivel del intestino delgado. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente para saber que algunas las vamos a tratar con argón y otras las vamos a poner un clip, y esto es muy importante para la toma de decisiones en el momento en el que están haciendo la enteroscopía. Los resultados del tratamiento endoscópicos son moderados porque tenemos todavía resangrado luego del tratamiento hasta en un 60%, va aumentando con el tiempo. A medida que se pasa el tiempo luego del tratamiento, aumentan las chances de resangrado y tienen mayor chance de resangrado los pacientes con cirrosis hepática, disminución del número de plaquetas, altos rendimientos transfusionales. Esos son pacientes que seguro van a sangrar. El tratamiento asociado con fármacos, por ejemplo, del tipo del octiotride, la talidomida y el ácido tranexámico, se puede utilizar y se ha visto que fundamentalmente se puede utilizar en pacientes con múltiples comorbilidades. Nosotros lo hemos usado en los pacientes con Rendíos-Leber, por ejemplo, y el octiotride nos ha dado buenos resultados para disminuir los rendimientos transfusionales. Entonces, finalmente, y para concluir, vemos que, por ejemplo, en los pacientes que vienen con anemia o sangrado activo, lo primero que vamos a hacer es ver si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si el paciente está inestable, conviene ir, a menos que tengamos a los expertos enteroscopistas que tenemos hoy aquí, pero en general se pueden referir a los radiólogos intervencionistas y ellos van a poder embolizar las lesiones con realmente un rendimiento muchísimo mejor que con estas técnicas diagnósticas endoscópicas. Pero si el paciente sospechamos y hacemos la cápsula endoscópica, pueden suceder dos cosas: que el paciente no tenga angiectasias y por lo tanto ahí vamos a tener esperar y mirar y hacer un seguimiento del paciente, o si el paciente está hemodinámicamente estable y tiene angiectasias del intestino delgado, lo que podemos hacer es o esperamos y también reponemos y esperamos un poquito la evolución en estos pacientes y solamente los tratamos del punto de vista endoscópico. Tratamos las condiciones como por ejemplo la estenosis aórtica, porque al tratar la estenosis aórtica los sangrados desaparecen y la producción de angiectasias también, o usamos, como hoy planteaba Carla, la enteroscopía con tratamiento con argón combinado o no en estos casos. Entonces, como mensaje para llevar a casa, la sospecha de sangrado de intestino delgado es el que persiste o aparece después de la gastroscopía o la colonoscopía negativas, representa 5 a 10% del total de los sangrados digestivos. Las etiologías pueden ser mayormente vasculares, pero también inflamatorias, infecciosas, tumorales o los pólipos, y la primera línea de tratamiento va a depender del estado hemodinámico del paciente, y la cápsula endoscópica tiene un alto rendimiento como primera línea en pacientes que están hemodinámicamente estables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina.